aquí no entiendo a veces bien la letra, disculpen si la dicción. Un sistema bancario en contracción de lo que viene siendo el motor de la economía, en un sistema bancario en contracción de lo que viene siendo el motor de la economía, ¿cómo puede el sector privado seguir avanzando? ¿Cómo se beneficiaría de las mejoras del sistema bancario? ¿Solo podrá financiarse en el mercado de capitales? No, es cierto. Hombre, yo creo que lo primero, al final esto es un proceso gradual. Primero ha habido que ordenar el sector financiero. Ya he dicho que si lo hubiéramos actuado que era muy contundente y muy transparente y hubiéramos dicho que solo era el 15% o el 20% si son los activos domésticos, lo que estaba en crisis, probablemente no se hubiera trasladado esa crisis a todo el sector y a la deuda soberana. Pero una vez que ha pasado, ahora hay que ordenar el sector. También he dicho que creo que se nos ha ido un poco la mano en la solvencia comparativa, que tenemos una banca sobrecapitalizada comparada con Europa. Pero bueno, ya estamos ahí, y entonces a partir de ahí hace falta que se rompa la fragmentación que está en curso en el mercado de capitales, que creo que va por buen camino, y después de eso empezará a fluir suavemente. La banca tiene más, a raíz de todo este proceso de endeudamiento, tiene mucho más créditos que depósitos. Entonces necesita financiarse esa diferencia en los mercados mayoristas. Y ya hemos visto lo que ha pasado y ahora está reduciéndose, como no ha habido acceso, está reduciendo. Cuando se acerque más el volumen de inversión al volumen de depósitos, pues todo irá mucho más sencillo. Pero eso es un proceso lento y gradual, lento y gradual. Y luego no nos olvidemos de otra cosa. Las empresas, a raíz de la crisis que llevamos desde el 2007, y yo me acuerdo que algunas empresas perdieron toda su cartera de pedidos cuando quebró Lehman Brothers, teniéndola bien, casi se anuló en finales del 8 y del 9, las empresas hoy están más débiles que hace 3 años y que 4 años, porque han tenido un problema a que ahora han ido ajustando, ahora han tenido más facilidad del ajuste a través de algo de la reforma laboral y otros instrumentos, pero están más débiles. Y los análisis de riesgo, después de los sustos que hemos tenido las entidades financieras, son muy rigurosos. Simplemente solo por eso el acceso al crédito está siendo más dificultoso y lento. ¿Cree que son posibles políticas expansivas desde el punto de vista de la inversión pública en el momento actual? ¿Piensa que la dialéctica política en España sirve para, no entiendo bien, para resolver problemas económicos? Hombre, yo creo que lo último es sencillo. Yo creo que el guirigay político que hay es un lío, porque aparte de que desgraciadamente hay razones, todo este lío de corrupciones, etcétera, pues es un desastre para, primero por lo que en sí mismo representan, segundo por la imagen que tenemos en el mundo internacional y que se agrava cada vez que pasa una cosa de este tipo en un momento donde estábamos empezando a sonreír porque estaban volviendo los inversores internacionales. Bueno, o sea, por ese lado. Ahora, yo creo que sí debería haber una concertación en lo básico. En lo básico me refiero de la recuperación económica y no una crítica visceral de unos contra otros, esté quien esté en el poder, ¿no? Yo creo que eso es un mal ejemplo de lo que probablemente tocaría. No tengo tan claro la capacidad real de hacer políticas de crecimiento del gobierno aquí, no tengo claro. Sí creo que podía ser útil y de hecho el Fondo Monetario está empezando a pedir. Yo creo que estas políticas de crecimiento debían venir más de que Europa asumiera esta fragmentación de los mercados, de que Europa asumiera que, como le está pasando a Alemania a raíz de la crisis del resto de países europeos, que es necesario la recuperación de todos y dentro de los presupuestos europeos hiciera unos programas de crecimiento del que se beneficiaran o nos beneficiáramos los países que en este momento estamos sufriendo más, sobre todo por los costes financieros, ¿no? ¿Cree que la crisis que vivimos va a servir para cambiar el modelo de desarrollo que hemos tenido hasta ahora? ¿Cómo sería el negocio financiero en un modelo de desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental y humano? Supongo que mayor igualdad, eliminación de la pobreza, etcétera, etcétera. Hombre, es una pregunta mucho más filosófica, ¿no? Muy filosófica, sí. Te voy a hacer ahora más filosóficas. Casi aprovecho para que contestes esta otra. Si es cierto que sea a la vez, si es cierto que en España hay 2,5 millones de personas por debajo, si es cierto que en España hay 2,5 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza y 6 millones de parados y 1,5 millones sin ninguna retribución, ¿cómo la gente no sale a la calle? Contesta las dos a la vez. Sí. No, hombre, yo sí creo que nada tiene lógica ni futuro a largo plazo si no es en unas condiciones sociales y de
reparto de la riqueza razonable. Por eso, no sé, yo personalmente creo claramente en el estado de bienestar, en los logros que se han hecho en educación, etc. Pero no nos olvidemos que competimos en el mundo, que la riqueza de un territorio, hoy los mercados son muy abiertos, que la riqueza de un territorio viene de su posición en el mundo, y la pinta que tiene Europa es que va a perder sostenidamente esa posición en el mundo. Por lo tanto, pues hay que compaginar una mayor igualdad en la distribución y en las oportunidades, sobre todo en las oportunidades y en la distribución de la riqueza en genérico, con la capacidad de que el conjunto de Europa genere más riqueza, porque si no vendrá un empobrecimiento generalizado. Pero vamos, no tengo mucho. En la misma línea es, si baja Estados Unidos, ¿qué pasará en Europa? Esa es la situación. Si baja. Si baja Estados Unidos, en la economía, supongo, ¿qué va a pasar con Europa? Pues malo, si baja. Mi opinión es que no va a bajar. Vale, vamos a ver qué pasa con el abismo, pero la pinta es que Estados Unidos va a dar un salto razonable. No nos olvidemos que está logrando la independencia energética con todo lo que se conlleva, etc. Sí. ¿Cuál es, la última pregunta, cuál es su opinión sobre el rescate no pedido por el Gobierno? ¿Ha sido lo mejor? ¿No haberlo hecho cuando parecía que había que hacerlo? Ya lo he dicho un poco. Yo creo que no es muy relevante en cuestiones de fondo. Algo más relevante en el tiempo y en la velocidad. Las condiciones que Europa podría pedir no son muy distintas de las que seguramente habría que hacer en cualquier caso. Y a la vez, el uso y la necesidad de ese fondo, si los mercados siguen abriéndose, tampoco sería tan relevante y probablemente los fondos no serían necesarios, pero solo el hecho de activarse el programa de compra tendría un efecto en una reducción más abrupta de la prima de riesgo. Eso además lo he comentado. Creo que solo tendría el efecto final de acelerar algo la reducción de los costes financieros, pero ya no es muy relevante. Esto hace 5 meses parecía. Casi todos los empresarios, sobre todo industriales, estaban de acuerdo en que había que pedirlo. Hoy, sinceramente, yo creo que no es tan relevante. Muy bien. Bueno, pues tras esta pregunta yo creo que el mensaje, en el fondo, es un mensaje desde el realismo al posibilismo y del posibilismo al optimismo, ¿no? Hay que creérselo, ¿no? Decías antes cuando hemos estado comiendo, ¿no? Esa confianza siempre es buena. Yo creo que es un mensaje bonito. Yo creo que aquí todo el mundo tenemos que confiar más. Y tan solo quería, antes de dar un gran aplauso...